Solo un humano. Solo un Rihen. Archivo Imperial Zartae, clasificación, ultra restringida. Título: Primer encuentro registrado entre la Emperatriz Suprema en Guayzara y el humano Cassian Ward. Advertencia: lo que comenzó como una transacción diplomática, cambiaría para siempre la galaxia. El gran salón de cristal resplandecía bajo la luz púrpura de las lunas gemelas. Las columnas, talladas con precisión atómica, vibraban suavemente al ritmo del canto de bienvenida imperial. Miles de ojos observaban desde las gradas flotantes, embajadores, líderes militares, sacerdotes mentales, ejecutores del Tribunal de Pureza. Y al final, sobre el trono viviente de raíces translúcidas y fuego líquido, se sentaba ella. New York Zara. La Emperatriz Intocable. Su silueta era delgada como una lanza, envuelta en una capa de seda negra que parecía absorber la luz. Su piel azul oscura relucía con trazas metálicas que cambiaban de tono según su estado emocional. Sus ojos, de un blanco perfecto, estaban fijos en la figura que ingresaba por el corredor central. Un humano. Solo uno. Vestía un uniforme diplomático gris oscuro, sin adornos, sin armamento. Su andar era firme. Su rostro, inexpresivo. Las criaturas sensibles al aura podían sentirlo, no tenía miedo. New York Zara Entrecero Los Ojos. ¿Este es el rehén que la especie humana ofrece a cambio de nuestra protección? La voz se proyectó por todo el salón. Era suave, pero cortante como un cuchillo de energía. Un oficial traductor Zartae respondió. Sí, Alteza. Cassian Ward. Capitán de una fuerza de intervención planetaria. También actúa como enlace diplomático. Se ha ofrecido de manera voluntaria. ¿Voluntaria? La palabra sabía a veneno en su boca. Interesante. ¿Los humanos saben lo que significa vivir bajo el Imperio Zartae? Cassian no respondió. Puedes hablar, humano, dijo ella. Eres libre de usar tu voz antes de que te olvides de tener una. Cassian alzó la mirada. Y habló. Sé lo que significa vivir en un lugar donde todos esperan que falles. También sé lo que significa sobrevivir cuando nadie quiere que lo logres. Una oleada de murmullos recorrió las gradas. Algunos rieron. Otros se ofendieron. En Guayzara no sonrió. Pero sus pupilas temblaron apenas. ¿Acaso me desafías? No. Me presento como soy. Sin adornos. Sin promesas vacías. La emperatriz lo estudió por varios segundos. ¿Y qué se supone que debo hacer contigo? Cassian se detuvo frente a la escalinata del trono. Lo que le parezca más útil para su imperio. Ese fue el primer error. Y también la primera chispa. Esa noche, Cassian fue llevado a sus aposentos asignados. No era una celda, pero tampoco un cuarto de lujo. Techos altos, paredes desnudas, sin ventanas. Vigilancia constante. Un asistente mental lo acompañaba. No hablaba. Solo observaba. Cassian se duchó, comió y se sentó. No preguntó nada. Solo esperó. La emperatriz lo mandó llamar al amanecer. El segundo encuentro fue más íntimo. Sin corte. Sin cámaras. Solo ella, un círculo de luz y una mesa entre ambos. Explícame algo, humano, dijo en Guayzara. ¿Por qué no te arrodillaste en el salón imperial? Cassian la miró a los ojos. Eran como agujeros en la galaxia. Porque no era respeto lo que querían. Era humillación. Y eso no lo regaló. Ella se inclinó hacia él, ligeramente. ¿Sabes lo que hago con los que no se arrodillan? Sí. Por eso lo hice de todos modos. El silencio fue absoluto. La emperatriz sonrió. Por primera vez en décadas. Durante semanas, Cassian fue sometido a pruebas. Algunas físicas, otras mentales. Le preguntaban sobre la Tierra, la cultura humana, sus emociones, sus temores, sus instintos. Nunca mintió. Pero nunca lo dijo todo. Era un juego. Un pulso lento. Y ella lo sentía. En Guayzara, acostumbrada a ver a todos temblar, comenzaba a inquietarse frente a su calma. Una noche, durante una celebración imperial, lo hicieron subir al centro del anfiteatro. Frente a miles de espectadores, se le ordenó que se arrodillara ante la emperatriz.
Cassian lo hizo. Y luego, se levantó sin permiso. Un guardia apuntó su arma. Enguaizara levantó una mano para detenerlo. Explícate. Cassian respiró hondo. Puedo doblarme. Pero no romperme. El público estalló en gritos. La ofensa era grave. Enguaizara no dijo nada. Solo miró sus manos. Y se preguntó, por primera vez, cómo sería tocarlas contra las suyas. Esa noche, sola en su cámara privada, soñó. Con fuego. Con labios humanos. Con la fragilidad de la carne. Con la mirada de un ser que no pedía permiso para existir. Se despertó sudando. Este humano, susurró para sí, me inquieta. Y el silencio no le dio consuelo. Solo hambre. Deseo y desprecio. Informe mental clasificado, Corte Imperial de Enguaizara. Asunto: cambios en los patrones psíquicos de Su Majestad tras interacción prolongada con sujeto humano. Conclusión: alto riesgo de disonancia emocional. Recomendación: separación inmediata o aislamiento del sujeto. Las columnas del Palacio Imperial temblaban cada vez que la emperatriz caminaba. No porque el suelo retumbara, sino porque su aura estaba comenzando a distorsionarse. Las cámaras de observación captaban pulsos inusuales en su campo mental. Frecuencias nuevas. Colores nunca antes vistos en su energía vital. Los oráculos imperiales susurraban entre ellos. Está cambiando. Y no sabemos en qué. Pero Enguaizara no hablaba del tema. En cambio, seguía convocando al humano. Cassian era llamado a su presencia a horas irregulares. A veces de noche. A veces al amanecer. A veces en mitad de una reunión de guerra. Ella decía que era para interrogarlo. Para conocer mejor la lógica humana. Pero todos en la corte sabían que algo había cambiado. Los encuentros se alargaban. Las preguntas eran extrañas. ¿Qué sienten cuando pierden a alguien? Preguntó una noche. Cassian respondió con frialdad. Rabia. Luego tristeza. Luego, nada. Y luego, otra vez, rabia. Enguaizara se quedó en silencio. ¿Y cuando aman? Depende. A veces duele más que la muerte. Porque el otro se convierte en parte de ti. Y cuando se va, arranca trozos que no vuelven. La emperatriz se levantó, con la respiración ligeramente alterada. Why to, Cassian Ward? Has a motto? Él tardó en responder. Sí. ¿Y te rompieron? Todavía no me termino de recomponer. En los pasillos, los sirvientes murmuraban que los ojos de Enguaizara ahora se oscurecían cuando el humano no estaba cerca. Que su temperatura corporal descendía. Que su voz se volvía menos nítida. Que su trono ya no vibraba al ritmo habitual. El imperio lo notaba. Y ella, también. Durante una sesión pública, Enguaizara puso a prueba a Cassian ante todos. Humano, si de verdad eres tan libre como dices, demuestra tu orgullo frente a toda mi corte. Cassian no parpadeó. ¿Qué clase de prueba? Desvístete hasta quedar como viniste al universo. Sin armas. Sin protección. Frente a miles de seres que podrían devorarte. Silencio. Cassian se quitó el uniforme. Sin expresión. Quedó de pie, desnudo, ante las especies más poderosas de la galaxia. Aquí estoy, dijo. Y sigo sin romperme. Los espectadores estallaron en escándalo. Algunos reían. Otros gritaban. Otros aplaudían. Pero ella lo miró con una mezcla de furia y deseo puro. Esa noche, la emperatriz tuvo un sueño que la despertó con un grito. Cassian la tomaba de las muñecas. No con violencia, sino con certeza. La miraba con sus ojos de carne, de fragilidad, de fuego humano. Y le decía: no me necesitas para gobernar. Pero me necesitas para recordar que estás viva. Se levantó empapada en sudor. Se miró las manos. Y temblaban. Convocó a sus consejeros mentales. ¿Es esto una enfermedad? Uno de ellos, temblando, respondió. No, Majestad. Es apego. ¿A un humano? Su especie es conocida por ser emocionalmente invasiva. Son adictivos. Una vez que abren un canal, es casi imposible cerrarlo. Ella giró lentamente.
¿Adictivos? Sí, Alteza. Y si el vínculo avanza, usted podría perder el equilibrio mental. Incluso, la voluntad de gobernar. Ordenó que Cassian no fuera llamado por 3 días. Durante ese tiempo, el palacio se volvió frío. Las plantas bioluminiscentes dejaron de florecer. El trono viviente se encogió. Las decisiones militares se pospusieron. Pero Enguaizara no pidió verlo. Solo esperó en silencio. Al 4.º día, Cassian fue llamado. El encuentro fue tenso. Él sabía que algo había cambiado. Ella lo miraba con rabia. ¿Qué me hiciste? Nada que no me hayas permitido hacer. Me estás destruyendo. Cassian se acercó, sin temor. Entonces acaba conmigo. Aquí. Ahora. Ella alzó una mano, cubierta de energía pura. Pero no atacó. Solo la dejó caer. Y murmuró algo que nadie más escuchó. «¿Me vas a destrozar?» Y él respondió. «Hazlo de todas formas». Esa noche, el palacio brilló como no lo había hecho en siglos. Y nadie supo por qué. Solo los dos que compartieron una conversación sin palabras, sin toque físico, pero con un fuego tan profundo que dejó grietas en el espacio. Contactos prohibidos. Archivo confidencial, Protocolo Zartaev 28. Cualquier contacto físico directo con la Emperatriz Suprema está estrictamente prohibido. La transgresión será castigada con la ejecución inmediata del infractor. Y la purificación de la mente de Su Majestad si fuese contaminada. La amenaza llegó al amanecer. Una nave mercenaria se estrelló en las afueras de la ciudadela imperial. Iba vacía, excepto por una sola cápsula oculta en su núcleo. Un agente psíquico enemigo, de la Orden de la Niebla Rota. Enguaizara fue el objetivo. Pero Cassian Ward se interpuso. Todo ocurrió en menos de 20 segundos. La emperatriz, descendiendo por los jardines internos. Cassian, observando desde un balcón. La explosión psíquica. Y luego, su salto. Se lanzó desde 4 pisos de altura sin armadura, sin protección, sin pensar. Aterrizó con un impacto brutal, rodó, se incorporó, y derribó al atacante con sus propias manos. La energía del enemigo desgarró parte de su espalda. Sangraba. Mucho. Pero no soltó a Enguaizara. La protegió con su cuerpo hasta que los guardias llegaron. Ella, aún aturdida, le habló por la mente. ¿Por qué? Cassian, jadeando, respondió. Porque, te necesito viva. Lo llevaron a la unidad médica bajo arresto preventivo. Su torso estaba quemado, desgarrado por la descarga. Pero se negó a sedantes. Quiero verla, susurró. Los médicos se negaron. Hasta que llegó una orden directa. Enguaizara lo llamó a sus aposentos privados. Nunca antes un humano había cruzado esa puerta. La cámara imperial era un santuario viviente, paredes que respiraban, luz que latía al ritmo del corazón de la emperatriz. Todo estaba sincronizado con su energía. Cuando Cassian entró, el lugar cambió. Las luces se suavizaron. El aire se volvió más cálido. Enguaizara estaba de pie, sin su armadura ceremonial. Solo con una túnica blanca. Deberías estar sedado, dijo ella. No quería dormir sin verte. Silencio. Ella caminó hacia él. Cada paso parecía un siglo. ¿Sabes lo que hiciste? Sí. ¿Sabes lo que me hiciste? Cassian asintió. No me arrepiento. Te protegí por impulso. No fue un acto calculado. Ni diplomático. Ni político. Ella se detuvo frente a él. Fue humano. Exacto. Y entonces, lo hizo. Lo tocó. Primero, con la punta de sus dedos sobre su pecho vendado. La electricidad entre ambos fue inmediata. Las paredes susurraron. La cámara entera se estremeció. Luego, con la palma sobre su mejilla. Cassian tembló. Pero no retrocedió. Ella cerró los ojos. No sé por qué, pero siento tus pensamientos. Incluso los no dichos. Cassian bajo la mirada. Yo también siento los tuyos. A veces, en mis sueños. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que me miraste y no entendiste por qué no te temía. El contacto se intensificó. Ella acercó su rostro.
Sus mentes comenzaron a entrelazarse. No era un vínculo simple. Era una conexión de dos especies distintas. Algo que nunca debió ocurrir. Algo peligroso, inestable y magnético. Cassian sintió su rabia, su hambre, su soledad. Ella sintió su fuego, su dolor, su amor perdido. Y en ese cruce mental, algo dentro de Nguai Zara se rompió. No puedo seguir odiándote, dijo ella con voz quebrada. Entonces deja de luchar. Me vas a destruir. Cassian la sostuvo por las muñecas. Sos vulnerables. Ya lo estamos haciendo, los dos. Se besaron. No como amantes. No como enemigos. Sino como dos planetas colisionando. Los sensores imperiales estallaron en alertas psíquicas. Los consejeros detectaron un pico energético en los aposentos. Pero nadie se atrevió a entrar. Horas después, Nguai Zara yacía junto a él, envuelta en silencio. Cassian la miraba con ternura y con miedo. ¿Qué somos ahora? Ella no respondió de inmediato. Luego murmuró. Somos el error que el Imperio no perdonará jamás. ¿Y tú? Yo soy la que lo cometió, y no quiere corregirlo. A la mañana siguiente, el Consejo Supremo solicitó audiencia urgente. Habían sentido la ruptura. La emperatriz no asistió. Solo envió una frase. Lo que ocurrió anoche no fue una debilidad. Fue la única verdad que este trono ha sentido en siglos. En las cámaras de seguridad, un último registro captó a Cassian tomando la mano de Nguai Zara. Y diciéndole: «Me odias porque no puedes poseerme sin romperte tú también». Ella lo besó. Y el archivo fue clasificado inmediatamente como amenaza existencial. El juicio del honor. Transcripción oficial, Consejo de los Ojos Eternos. Corte Imperial de Zarthi, Cámara de Fulgur Psíquico. Causa 774b. Violación del protocolo de pureza por parte de Su Majestad Nguai Zara y el humano Cassian Ward. La ciudadela entera se cubrió de un silencio que ningún canto ceremonial logró romper. Desde los cielos, naves patrullas sobrevolaban en patrones defensivos. En el subsuelo, los escudos mentales vibraban a punto de estallar. Las fuentes de energía orgánica palpitaban con ansiedad. Porque aquel día no se juzgaba solo a un humano. Se juzgaba a la emperatriz suprema. Nguai Zara caminó sola hacia el centro del salón del juicio. Sus pasos eran firmes, su rostro impasible, pero en su interior una tormenta ardía. Jamás en 1000 años una emperatriz había sido llamada a rendir cuentas ante los ojos eternos, los 5 ancianos incorruptibles que veían más allá de la materia, del tiempo, del engaño. Y hoy, la mirarían a ella. Por haber amado. Por haber deseado a un ser de carne frágil. Por haber sentido, como una humana. Cassian estaba de pie en la plataforma opuesta. Sin cadenas. Sin escolta. La decisión fue de ella. Nadie tocaría a su humano. Pero el Imperio quería verlo caer. La sala estaba llena. 1000 especies observaban desde tribunas flotantes. La nobleza, los generales, los jueces genéticos, los historiadores de la memoria imperial. Nadie hablaba. Los ojos eternos se activaron. 5 esferas flotantes con conciencia colectiva comenzaron el proceso. Una voz retumbó en el aire. Nguai Zara del linaje Etembar, emperatriz suprema de Zartae, ¿reconoces haber roto el código de aislamiento imperial al mantener contacto físico y mental con un humano? Sí, dijo, sin pestañear. ¿Reconoces haber creado un vínculo emocional con dicho sujeto? Sí. ¿Reconoces haber compartido pensamientos, sueños y deseo? Silencio. Cassian cerró los ojos. Nguai Zara levantó el mentón. Sí. Un murmullo horrorizado recorrió la sala. Entonces, prosiguió la voz. Según el protocolo de integridad, debes renunciar al trono, someterte a purificación mental o ejecutar al humano con tus propias manos. Cassian se irguió. Nguai Zara no se movió. ¿Cuál es tu decisión? Todos contuvieron el aliento. Ella caminó lentamente hasta Cassian. Un oficial le entregó una lanza ceremonial. De doble filo. Forjada con núcleo de promesa imperial. Usarla era romper o sellar eternamente la lealtad. La sostuvo en sus manos.
Sus ojos se posaron en los de Cassian. Él no parpadeó. Hazlo, dijo, suave. Si esto salva tu trono, hazlo. ¿Y si no quiero salvarlo? Entonces mátame por amor. Será un honor. Ella alzó la lanza. Las gradas se estremecieron. Y luego, la entregó a él. Se arrodilló. Si debo morir por amar a un humano, que sea por su mano. El silencio fue absoluto. Los ojos eternos comenzaron a girar con violencia. Un colapso emocional colectivo estremeció la sala. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron. Otros gritaron. La lanza cayó al suelo con un eco sagrado. Cassian la dejó ahí. Tomó a Enguaizara de la mano y la levantó. No voy a matarte. ¿Por qué? Porque tú no me has destruido. Me hiciste completo. Ella lloró por primera vez en toda su existencia. En las afueras de la ciudadela, miles de ciudadanos se reunieron al enterarse del juicio. Y al verlos salir, juntos, tomados de la mano, nadie disparó. Los ojos eternos, incapaces de destruir el alma de su emperatriz sin destruir su legado, emitieron una única sentencia. Que el imperio decida. Que la historia los juzgue. Nosotros ya no podemos hacerlo. Esa noche, la luna roja de Zartae se alzó más brillante que nunca. Y en los corredores más oscuros del imperio, nacía una revolución. No de armas. Ni de conquistas. Sino de una simple idea. La emperatriz puede sentir. Y lo hace, por un humano. Imperios que sangran. Fragmento del diario prohibido de la emperatriz Enguaizara. No sabía cuánto de mí era de piedra, hasta que sentí lo que era quebrarme por amor. Y ahora que he sangrado, no pienso detenerme. La primera explosión ocurrió al amanecer. El palacio de la casa Drencal, una de las casas nobles más antiguas del imperio, estalló en 1000 fragmentos cristalinos. No fue un ataque externo. Fue interno. Una purga. La guerra civil había comenzado. Durante siglos, las casas nobles se habían mantenido bajo control gracias al miedo, la tradición y la supremacía psíquica de la emperatriz. Pero ahora, los signos eran claros, ella había cambiado. Ya no era intocable. Ya no era inaccesible. Ahora, era humana por dentro. Y eso la hacía peligrosa. Cassian y Enguaizara fueron alertados esa misma noche. Una delegación de la Casa Beila intentó arrestarlos en nombre de un nuevo consejo de pureza. La orden, tomar a la emperatriz viva, eliminar al humano. No lo lograron. Porque ella aún era Zartae. Y porque él ya no era solo un humano. ¿Estás lista para romperlo todo? Le preguntó Cassian mientras cargaba un arma Zartae modificada. Enguaizara lo miró con una media sonrisa. Fui entrenada para gobernar imperios, no para huir. Entonces gobierna el tuyo como quieras, pero conmigo a tu lado. Ella se acercó. Lo besó. Y dijo. Nunca más detrás de mí. Siempre a mi lado. Escaparon por los túneles vivos bajo la ciudadela. Allí se encontraban con antiguas leyendas, raíces de emperadores pasados, ecos de coronaciones olvidadas y células rebeldes que esperaban la caída del trono desde hacía generaciones. Pero Enguaizara no buscaba restaurar el orden. Buscaba reconstruirlo desde cero. Con fuego. Con verdad. Y con un humano que ya no temía nada. Durante semanas, viajaron juntos por planetas olvidados, lunas abandonadas, estaciones sin nombre. Cassian aprendió la arquitectura orgánica de la cultura Zartae. Ella aprendió los nombres de las estrellas como los nombraba la Tierra. Él la enseñó a reír con ironía. Ella lo entrenó para resistir ataques psíquicos. Compartían cama, nave, sueños. Y lentamente, dolorosamente, dejaron de ser dos especies distintas. En la luna ciega de Ceral 9, descubrieron un laboratorio secreto de la casa Nirekan. Allí, los nobles habían experimentado con humanos capturados en colonias alejadas. El objetivo, crear armas psíquicas vivas, utilizando emociones humanas como combustible. Cassian fue uno de los modelos. Esto es lo que eras para ellos, le dijo Enguaizara mientras observaban los registros. Cassian no desvió la mirada. Esto es lo que dejé de ser, cuando te conocí. Ella cerró los ojos, temblando.
Te convertí en lo que odio. Why yo, te transform en lo que amas. Silencio. Luego, ella murmuró. No sé si te amo o te temo. Y eso, respondió él, es lo más humano que has dicho jamás. Una transmisión interceptada confirmó sus sospechas. La guerra había llegado al corazón del imperio. Algunas casas apoyaban a la emperatriz. Otras se alineaban con la usurpadora. Su hermana. Thesar. Fría. Metódica. Criada con las mismas enseñanzas, pero sin la chispa de rebelión que había nacido en Enguaizara. Beizara prometía restaurar la pureza del linaje. Una emperatriz sin errores. Sin emociones. Sin humanos. La coalición rebelde ahora tenía líder. Y objetivo, aniquilar a Enguaizara y purgar toda influencia terrestre del imperio. Cashen preparó la nave. ¿Vamos por ella? No, dijo Enguaizara, tomando asiento en el trono de combate de la nave. Vamos por el trono. Al llegar al sistema central, estalló la batalla más intensa de la historia imperial. Naves orgánicas y metálicas chocaban en el vacío como enjambres salvajes. La energía psíquica colapsaba sensores. Las emociones de millones de combatientes tejían una red de caos absoluto. En medio de todo, dos figuras. Una emperatriz enamorada. Y un humano dispuesto a darlo todo. Cassian dirigía los escuadrones rebeldes como si hubiera nacido para ello. Sabía cómo pensaban los traidores. Sabía cuándo atacar. ¿Dónde flanquear? ¿Qué decir por los canales para sembrar duda? Enguaizara no necesitaba coraza ni cetro. Solo su voz. Solo su presencia. Y un vínculo psíquico con el hombre que había transformado su alma. La batalla no estaba ganada. Pero por primera vez en siglos, la galaxia eligió luchar por amor. Y en la cámara de guerra, frente al mapa estelar lleno de fuego, ella le preguntó. ¿Tienes miedo? Cassian la tomó de la mano. Solo de que esto termine sin que te diga una última cosa. ¿Cuál? Que si morimos, al menos tú sabrás que todo esto empezó porque un humano se atrevió a mirarte y no apartó la vista. Ella lo besó con furia. Y sus ojos brillaron como soles colapsando. Hazlo de todas formas. Registro perdido del núcleo del trono imperial, último ciclo de guerra Zartae. Hubo un tiempo en que la emperatriz no sentía. Luego vino un humano que la obligó a arder. Y cuando ella le pidió que se alejara, él susurró. ¿Me vas a destrozar? Hazlo de todas formas. La batalla final no fue en el vacío. Fue en el corazón. La ciudadela imperial temblaba bajo los golpes de la rebelión. La flota de Beizara rodeaba el núcleo del sistema. Cassian y Enguaizara, con sus aliados, habían logrado penetrar las defensas, pero estaban acorralados. Solo una cosa quedaba por hacer. Enguaizara sabía que el combate físico sería inútil. Beizara no lucaba con armas. Ella usaba la mente. Y la única forma de vencerla era entrar en el dominio psíquico imperial, una red ancestral donde los herederos del trono luchaban con esencia, no con carne. Pero Cassian no era Zartae. No podía entrar allí. Salvo que... No. Dijo ella, al comprenderlo. No puedo permitirte hacer eso. Cassian la miró. Herido. Exhausto. Pero con fuego en los ojos. Déjame hacerlo. No eres compatible. No lo era, hasta que me tocaste el alma. Ella lloró. No sobrevivirás. Tal vez no. Te vas a romper. Entonces rómpeme. Cassian, hazlo de todas formas. En la cámara sagrada, Enguaizara se arrodilló ante el altar de energía pura. Tomó su pulso mental. Abrió la conexión prohibida. Y por primera vez en la historia del imperio, un humano entró al dominio. Allí, flotando en una realidad donde el tiempo era pensamiento y el alma era cuerpo, Cassian se enfrentó a Beizara. Era belleza cruel. Frialdad perfecta. Una emperatriz sin grietas. ¿Tú? ¿El fragmento de carne que corrompió a mi hermana? No. Dijo Cassian, soy el eco de todo lo que tú nunca te atreviste a sentir. La lucha fue feroz. Palabras como espadas. Recuerdos como cuchillas. Emociones como tormentas. Beizara intentó destruirlo con visiones de muerte, de dolor, de insignificancia.
Cassian respondió con amor, con memoria, con fe. Con una sola imagen que ella no pudo soportar. Enguai Zara sonriendo. El dominio colapsó. Beizara gritó. Y desapareció. Cassian cayó. Su mente volvió, pero su cuerpo ya no respondía. Lo depositaron en la cámara del trono. Enguai Zara se arrodilló junto a él. No, no puedes dejarme ahora. Él apenas respiraba. Te dije que haría lo necesario. Puedo restaurarte. Usar mi esencia, compartir mi trono contigo, pero no volverás a ser humano. Hazlo. ¿Estás seguro? Tú, me salvas primero. Ella lo besó. Y lo inyectó con la totalidad de su herencia genética. Cassian no murió. Pero ya no fue el mismo. Su cuerpo quedó suspendido en una cámara de cristal viviente. Su conciencia, entre dos mundos. Entre carne y mente. Entre amor y trono. Décadas después, la galaxia conocía paz. La emperatriz ya no usaba el título imperial. Solo un nombre. New York Zara Ward. Y cada noche, caminaba sola hasta una sala secreta. Allí, en un trono de luz flotante, dormía él. Cassian. Inmóvil. Pero estable. Sus ojos cerrados. Su corazón lento. Y en su pecho, una insignia humana con un grabado. Si algún día despiertas, aún sabrás cómo mirarme sin miedo. Ella se sentaba junto a él. Y le contaba historias. Historias de guerras. Historias de amor. Historias de cómo un imperio cayó. Porque una emperatriz escuchó, por primera vez en su vida, una frase que cambió todo. Me vas a destrozar, hazlo de todas formas. Fa.